Bienvenido, caballero. Esto es El Camino del Caballero Podcast, y en esta sección me dedicaré a leer emails secretos que me han llegado de parte de un amigo. Sus iniciales son AT y tiene un Bugatti. Email número 2. El email se titula La leyenda del tigre de Jade. Durante mi formación en la cima de Udán, oí susurros sobre la historia del tigre de Jade. Una historia reservada para la graduación de Udán. Tras 500 años de entrenamiento, tras 500 años de obediencia absoluta, el propio Po se sentaba y recitaba la historia para los adeptos dignos. Una vez la presencié desde lejos, los gestos, los movimientos de las manos. Le llevaría un día entero desde el amanecer hasta el ocaso. El tigre de Jade contenía las lecciones finales necesarias para dejar huella en el mundo. Y el estudio final de la instrucción para ser indestructible, como lo era el propio Po. La educación final para que un adepto de Udán completamente formado comenzara una nueva vida como maestro. Esta historia era sagrada y el propio maestro Po era la única persona que la conocía. A los otros maestros del templo que alguna vez disfrutaron de una presentación se les había ordenado olvidar la historia del tigre de Jade al instante una vez contada. Las lecciones permanecían, pero, como era su absoluta obediencia a Po, habían borrado la propia historia de su memoria. Les había completado, pero ya no la conocían, no podían contarla. Solo el maestro Po podía contarla. En las noches más frías y oscuras, la maravilla de lo que podía contarse en la historia del tigre de Jade me mantenía caliente. Teniendo en cuenta las duras lecciones que el maestro Po nos enseñaría, me pareció interesante que las últimas y más difíciles lecciones se nos contaran en un cuento. Durante cientos de años, los rumores sobre el poder del tigre de Jade se filtraron fuera del templo. La gente del pueblo hablaba de ello. Los 500 años de trabajo carecerían de interés para la gente del pueblo, pero la historia. Muchos años, muchos bandidos borrachos soñaban con saltarse la vida de dedicación
como adepto de Wudang, pero escuchar la historia y obtener al instante los poderes de Po. La valentía y los grupos van de la mano. Y un día, un grupo de 100 bandidos fuertemente armados llegó a las puertas de Wudang mientras los adeptos barríamos el patio. Po salió tranquilamente a enfrentarse a ellos solo. Cuéntanos la historia del tigre de Jade, ordenaron. Los 100 bandidos rugieron y agitaron sus espadas al aire. Una amenaza. Con la cabeza perfectamente quieta, los ojos de Po se movían lentamente de izquierda a derecha, calculando el esfuerzo necesario para matarlos a todos él solo. Entonces sonrió. Muy bien. Hace tiempo que no disfruto. Por favor, tomen asiento. Los bandidos se sorprendieron y se sintieron aliviados, ya que no esperaban una pelea. Pero Po era conocido como un hombre que no miente. Po es demasiado honorable como para engañar a un oponente para que no esté preparado. Los bandidos se sentaron con las piernas cruzadas y como niños excitados prestaron toda su atención. Estaban a punto de aprender los secretos de Wudang. Y fiel a su palabra, Po comenzó su interpretación de El tigre de Jade. Seguimos barriendo el suelo, ya inmaculado de sol a sol, temerosos de detenernos sin que Po lo ordenara, y observamos con asombro, como les contaba a 100 indignos bandidos el mayor secreto de Wudang. Estaba enfadado, no me lo podía creer. ¿Para qué? Me estoy entrenando. Barrí el suelo y me quedé mirando al campo, observando la interpretación de Po. Podía ver los gestos, los movimientos de la mano. Y exactamente, igual que la interpretación que había visto antes. Exactamente cuando el sol se ponía, Po hizo una reverencia. La historia había sido contada. El secreto había sido contado. Vi cómo los bandidos se levantaban y empezaban a murmurar, tratando de identificar las lecciones de lo que les acababa de oír. Se rascaban la cabeza, confusos, decepcionados. Poco a poco, la multitud se hizo más ruidosa y furiosa. Finalmente, un fornido bandido desvainó su espada y apuntó al cuello de Po. Esta historia era el mayor secreto de Wudang. Yo no aprendí nada. No siento nada. Nos has engañado.
Cuéntanos la verdadera historia. Po, inquebrantable, con la hoja contra su garganta, respondió con calma. Yo no miento. Os he contado la leyenda del tigre de Jade. El bandido frunció el ceño y apretó más la punta de la espada contra el cuello de Po. ¿Por qué los estudiantes tienen que esclavizarse durante 500 años para oír eso? Quizás parpadeé en el momento equivocado, o quizás estaba demasiado lejos para ver moverse los brazos de Po, aunque parecía que se había quedado totalmente quieto. Oí un jadeo audible de los bandidos que seguían sentados. La espada del corpulento bandido se partió en dos mientras se desplomaba sobre el campo como un montón sin vida. En un último acto, de gracia hacia un pagano que no se lo merecía, Po decidió responder a su pregunta. Po se inclinó lentamente y susurró al oído del cadáver. Para que puedan entender. Así es Wudan. Ese ha sido el segundo email recibido. Te veo en el próximo capítulo.